Hola, ¿qué tal chicos? Como ya les había comentado, les voy a estar publicando algunos videos relacionados con las temáticas que vamos a estar viendo en la clase. El primero de ellos va a estar relacionado con las derivadas más simples que vamos a estar trabajando. Primero que nada, lo más importante que les voy a estar pidiendo es que aprendamos a interpretar las fórmulas que vamos a utilizar para derivar. Algo más importante, además de solo ver las fórmulas que vamos a utilizar para derivar, sería analizar qué es una derivada, para qué nos va a servir una derivada, en dónde se puede aplicar, pero por cuestiones de tiempo, ya ven con todo esto de las clases en línea, pues va a ser un poco más complicado, inclusive llegar a completar todos los contenidos de la unidad. Entonces, pues nos vamos a centrar únicamente en lo que son las fórmulas de derivación y a aprender a cómo derivar. En este caso vamos a empezar con lo que es la derivada de una constante. Esta parte que tenemos acá a la izquierda de entre dx, de manera general lo vamos a tomar como una derivada. Y la c, pues una constante. En este caso, la derivada de una constante. ¿Qué va a pasar con esta derivada de una constante? Su resultado, pues va a ser simplemente cero. Y es probablemente pues, la derivada más sencilla, ya que cualquier constante que vayamos a derivar, pues nos va a resultar en cero. Otra de las derivadas bastante simples es la de una variable. En este caso tendríamos, por ejemplo, la derivada de x. X normalmente va a ser nuestra variable. Puede ser otra, t, s, u, v, etc. Pero pues ya sabemos que por default utilizamos siempre la x de variable. ¿Y cuál va a ser entonces la derivada de esta variable? Pues únicamente 1. Y tan simple y sencillo como eso. Si tenemos una variable así sola, su derivada va a ser 1. Otra derivada que inclusive es una generalidad de la anterior sería si tenemos una variable acompañada de una constante. Su derivada sería únicamente la constante. Sería una generalidad de la anterior porque de hecho si nos fijamos, esta x sí tiene una constante que es 1. Recuerden que siempre vamos a tener un 1 y ese 1 pues sería su derivada. En este caso, si tenemos una constante, por ejemplo 5x, pues su derivada sería únicamente el 5. Y otra de las derivadas simples y que vamos a estar utilizando de manera recurrente es la de la potencia o cuando se tiene un exponente. En este caso tendríamos la derivada de una variable que está elevada a una potencia n. ¿Qué va a pasar con esta derivada? Pues de manera simple decimos o se puede decir que esta potencia n va a pasar multiplicando y después le vamos a restar un 1 a esa potencia. Ahorita con algunos ejemplos vamos a ver que es bastante simple de entender y es sumamente importante que quede claro esa fórmula porque la vamos a estar utilizando casi siempre. Y por último, una de las más sencillas también que vamos a ver es la derivada si tenemos sumas o restas. Si tenemos una derivada de varias cosas sumando o restando, pues simplemente va a ser la derivada individual de cada una de ellas. Por ejemplo, la derivada de la suma de u más b menos w sería la derivada de u más la derivada de v menos la derivada de w. Simplemente se separan las derivadas y se deriva de manera normal. Ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos de cómo derivar algunas funciones. Por ejemplo, si tenemos una función y igual a 2, primeramente debemos identificar qué tipo de función es esta. ¿Qué tipo de función tendríamos aquí? Pues una constante. Y ya sabemos que para derivar esta constante, su derivada va a ser 0. Vamos a tener algunas formas diferentes de poder denotar la derivada. En este caso, alguna de las que vamos a utilizar sería dy sobre dx, que es una de las más populares. Otra sería como
pusimos anteriormente d sobre dx y enseguida la función, que en este caso sería un 2. Y la que vamos a estar utilizando más recurrentemente, sobre todo porque es la más fácil de utilizar, sería el mismo nombre de la función, que en este caso sería y, y una comita acá arriba, el apóstrofe. ¿Cómo se lee esto? Y', es decir, la derivada de y. Entonces, ¿qué va a pasar con esta y'? Pues simplemente su resultado va a ser 0, ¿no? Porque sabemos que es una constante y la derivada de una constante es 0. Si tenemos otra función, en este caso vamos a tener la otra connotación de una función, que sería f de x. Es también la connotación tal vez más popular de una función, porque literalmente nos está diciendo que es la función f de una variable x. Y esta función pues simplemente va a ser otra constante. Es una división, pero son puros números, son puras constantes, y eso lo debemos tener bien identificado. Y una vez que ya sepamos que es una constante, pues su derivada de nuevo va a ser 0. ¿Qué otra connotación vamos a tener? Igual a la misma, ¿no? La de d sobre dx de la función que corresponda va a ser igual a 0. O, de nuevo, la más típica que vamos a estar utilizando sería f' de x. O sea, la función prima de x sería igual a 0. Y esas pues son las derivadas sencillas, ¿no? Que únicamente son una constante. ¿Qué pasaría si tenemos este otro ejemplo? Y igual a 2x. De nuevo, debemos identificar qué tipo de función es esta. En este caso tenemos una constante y una variable. Si recordamos, cuando derivemos una constante con una variable, su resultado va a ser la pura constante. Y listo. Si tenemos otra función, en este caso f de x igual a pi por x, de nuevo hay que identificar qué tipo de función es. Pi, si recuerdan, es una constante. 3.14, 15, 92, etcétera, etcétera. Aunque es un número decimal infinito, irracional, sigue siendo un número, es una constante con una variable. Significa que su derivada va a ser la pura constante. Y listo, ya con eso tendríamos su derivada. Otro ejemplo sería este. Tenemos f de t igual a 2t a la 5. En este caso, si se fijan, la variable ya no es x, es t. Simplemente se las pongo de ejemplo para que vean que no siempre la variable va a ser x. Puede ser t, puede ser s, puede ser cualquier letra, no importa. ¿Qué va a pasar aquí? Luego debemos identificar que se trata de una potencia. Y si recuerdan cómo se derivaba una potencia, simplemente la potencia va a pasar multiplicando y a la potencia le restamos 1. Hacemos operaciones, nos quedaría 5 por 2, serían 10. dt a la 5 menos 1, 4. Y listo, ya quedaría. Vamos a tener un caso un poquito aquí especial, que si se fijan tenemos una división, pero también tiene una potencia. Cuando una constante se encuentra dividiendo, no es más que una constante, simplemente es una constante. Y les voy a sugerir, porque creo que es una mejor manera de visualizarlo, es que ese entre 3 lo convirtamos en una constante que sería 1/3. Teniendo este 1/3 se puede observar un poquito mejor que es una constante, aunque sea una fracción, sigue siendo una constante con una potencia. Y la potencia ya saben que se deriva, bajamos la potencia multiplicando y a la potencia le restamos 1. Entonces nos va a quedar 4 por 1/3. Y si recuerdan cómo hacer multiplicaciones cuando involucra una fracción, pues simplemente si tenemos un número que no tiene fracción, le agregamos el 1. Y si recuerdan, la multiplicación se hace arriba por arriba, abajo por abajo y listo. Nos quedaría 4/3 de x a la 3. Otro ejemplo muy particular va a ser si tenemos una raíz o cualquier tipo de radical. En este caso vamos a tener que utilizar un poquito una propiedad que deberían conocer desde álgebra, que nos dice que si tenemos un radical
con un índice b, con una variable con un índice a, entonces este radical se puede transformar en una potencia en forma de fracción. ¿De qué manera? Pondríamos la potencia arriba de la fracción y el radical, o sea la parte de la raíz, abajo. ¿Y esto para qué nos va a servir? Por ejemplo, si tuviéramos la raíz cúbica de x a la 4, pues nos quedaría x a la 4 tercios, la potencia arriba y el radical abajo. Para nuestro caso sería 6 a la x 1/2, porque si recuerdan, x siempre va a tener una potencia 1 y la raíz cuadrada es un radical 2, es decir, sería 1 entre 2. Y listo, si se fijan ya es una potencia, y como es una potencia ya saben que su derivada va a ser, bajamos la potencia multiplicando, que será el 1/2, y lo multiplicamos por 6x a la potencia menos 1, sería 1/2 menos 1. Hacemos operaciones, 1/2 por 6 son 3, y 1/2 menos 1, menos 1/2. De aquí simplemente va a ser un poquito cuestión de simplificar o de reacomodar ciertos términos, sobre todo por cuestión de estética en matemáticas. ¿Qué va a pasar aquí? Si se fijan, tenemos una potencia negativa. Esas potencias negativas, existe una propiedad en la cual podemos hacerla positiva siempre y cuando la pongamos debajo de una división. En este caso, si tenemos x a la menos a, va a ser lo mismo, o la podemos transformar en positivo si la ponemos como 1 entre x a la a. Un ejemplo sería, si tenemos x a la menos 3, pues sería lo mismo que tener 1 entre x a la 3. Y listo, simplemente para hacerlo positivo. ¿Cómo nos quedaría a nosotros? Nos quedaría 3 entre x a la 1/2 ya positiva. La potencia simplemente se nos hace positiva. Y de nuevo, si utilizamos la primera propiedad que hayamos visto, pero al revés, en lugar de tener la potencia en forma de fracción, para que se vea un poco más formal, pues lo regresamos simplemente a su forma en raíz. Y listo. Estos últimos pasos simplemente es un poco más por estética. Desde antes ya estaba completamente derivado, pero pues así se ve un poquito más elegante en cuestión matemática. Y por último vamos a tener la derivada que se ve más larga, pero que está más sencilla de todas, que sería la de una suma y resta. En este caso vamos a tener esta otra función. Si se fijan, son restas y sumas. Entonces, ¿cómo se derivan esas? Simplemente de manera individual. La derivada del primero menos la derivada del que sigue más la derivada del otro. Y así, si tuviéramos 10, 20 elementos, son las derivadas individuales de cada elemento. ¿Cómo nos va a quedar? Si se fijan, la primera tenemos que identificar que es una potencia. La segunda es una constante con una variable. Y la última es una constante. La potencia, si recuerdan, su derivada es la potencia, la bajamos multiplicando y después le restamos 1 a la potencia. Cuando tenemos constante y variable, su derivada es únicamente la constante, y si tenemos una constante sola, su derivada es 0. Al inicio puede tardarse un poco en aprenderse esas derivadas, pero con la práctica y estudiándole no debe haber mayor problema. Ya simplemente es cuestión de hacer operaciones. 3 por 7, 21, a la x3 menos 1, 2. Sería 21x cuadrada menos 5, el 0 pues ya saben que se elimina, y listo. Nos quedaría como resultado este. Si se fijan, los procedimientos son muy sencillos. Simplemente al inicio debemos de acostumbrarnos y de conocer y de aprender cómo se deriva cada una de las funciones. Entendiendo eso, ya tienen todo ganado. Entonces, eso sería todo por este día y nos veríamos en el próximo video.